Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La humillaron durante la entrevista, sin saber que su marido era el director. El sol de la mañana bañaba la gran avenida de Manhattan, proyectando sombras sobre las fachadas de cristal y acero de los edificios. Sarah Johnson, de 29 años, se ajustaba nerviosamente su traje azul marino al reflejo del escaparate de una cafetería. Sus tacones resonaban en el pavimento mientras caminaba hacia Harrington y CO, una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de lo que podría ser el punto de inflexión en su carrera. Sarah había pasado semanas preparándose para esta entrevista. Cada palabra que iba a decir había sido ensayada, cada gesto calculado. Conocía sus fortalezas, su experiencia y, sobre todo, sabía exactamente cómo presentarse como la candidata ideal. Sin embargo, una vocecita en su cabeza le susurró: «Prepárate para recibirlo, algunas personas aquí no te tratarán con respeto». Al cruzar las puertas de cristal de Harrington y CO, la atmósfera la recibió con una mezcla de lujo gélido y frialdad institucional. Los empleados, apresurados y concentrados, parecían flotar en sus tareas, y el aire estaba impregnado de perfume caro y aroma a café recién molido. Sarah respiró hondo y siguió las señales hasta la oficina de recursos humanos. Margaret Collins ya la esperaba tras su imponente escritorio. Margaret, de 50 años, impecablemente vestida, con el cabello perfectamente peinado, lucía una sonrisa educada pero gélida. Sus ojos penetrantes parecían analizar a Sarah desde todos los ángulos, como buscando el más mínimo defecto para juzgarla. «Buenos días, señorita Johnson», dijo Margaret con voz suave pero cortante. «Por favor, siéntese». Sarah se sentó erguida, con la mirada fija. Sabía que debía mantener la calma, aunque una parte de ella temblaba de estrés. Pero desde la primera pregunta, Margaret atacó. ¿De verdad crees que estás a la altura? Con todas esas escuelas de primera y experiencias prestigiosas, ¿qué tienes que no tengan los demás candidatos? Sarah respondió con seguridad, detallando sus habilidades y logros, pero cada palabra pareció caer en oídos sordos. Margaret arqueó una ceja, criticando la postura de Sarah, su tono, su estilo e incluso su elección de zapatos. Cada comentario era una pequeña, precisa y metódica pulla, diseñada para humillarla. Sarah sintió que la sangre le hervía, pero permaneció en silencio, apretando las manos en el bolso. Recordó el consejo de su esposo, David, siempre discreto y protector: nunca te dejes abatir por quienes quieren menospreciarte. La dignidad es mejor que la ira. Después de una hora de humillación sutil pero intensa, Margaret concluyó fríamente: «Gracias por su tiempo, señorita Johnson. Pero dudo que sea apta para este puesto». Sarah salió de la habitación sin decir palabra. Afuera, respiró hondo, sintiendo que la ira y la frustración se mezclaban con una férrea determinación. No sabía que al otro lado de la pared, en una habitación contigua, David Johnson, su esposo y modesto director ejecutivo de la empresa, había presenciado toda la escena. Sus ojos estaban fijos en Margaret, ardiendo de incredulidad y furia silenciosa. David sabía que se había cometido una injusticia y que debía intervenir, pero no de cualquier manera. La situación estaba a punto de dar un giro dramático, y Margaret no tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de menospreciar era la persona con mayor poder en la empresa. En la calle, Sarah miró el cielo gris de Manhattan, con un solo pensamiento en mente: un día lo sabrán, y ese día llegará pronto. Sarah se encontraba frente a la gran puerta de madera de la oficina de Margaret Collins, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso parecía resonar en el silencioso pasillo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Respiró hondo y llamó suavemente. «Pase», llamó la voz gélida de Margaret desde adentro. Sarah empujó la puerta y entró, con una sonrisa educada en los labios, pero su mente estaba en alerta máxima. Margaret, sentada tras su imponente escritorio, ni siquiera levantó la vista de inmediato. Siguió escribiendo en su ordenador como si Sarah no existiera. «Señorita Johnson, bueno, ya está aquí», dijo Margaret,
levantando por fin la vista con un destello de desdén en los ojos. Espero que esté lista, porque nos gusta ir directos al grano. Sarah se sentó, tratando de calmar el temblor en sus manos. Por supuesto, señora Collins. Gracias por recibirme. Margaret inclinó la cabeza ligeramente, como para evaluar a Sarah de arriba abajo. Muy bien. Háblame de ti. ¿Por qué deberíamos elegirte entre todos los candidatos? Sarah se enderezó y habló con seguridad, detallando sus experiencias profesionales, logros y habilidades únicas. Pero mientras hablaba, Margaret fruncía el ceño, interrumpiéndola ocasionalmente para criticar el más mínimo detalle. Estás hablando demasiado rápido. Podrías confundir a tus compañeros. Tus elecciones de ropa, demasiado atrevidas para un entorno serio. Y esa voz, podrías hacerla más autoritaria, ¿no? Cada frase era un pequeño ataque. Sarah sintió que se le enrojecía la cara, pero mantuvo la calma, con las manos entrelazadas en el regazo. Sabía que ceder a la emoción solo les daría lo que querían. Margaret sonrió de repente, pero no era una sonrisa cálida. Ya sabes, algunas personas fracasan no por falta de competencia, sino por falta de carisma. Lo entiendo, señora Collins, respondió Sarah con suavidad pero firmeza. Creo que el carisma se adquiere con confianza y competencia. Y estoy lista para demostrarlo. Margaret se echó a reír, un sonido seco y despectivo. ¿Lista para demostrarlo? Ay, señorita Johnson, está lejos de comprender la realidad. Sarah sintió que una mezcla de ira y frustración le invadía, pero se mantuvo educada. Sabía que no podía permitirse perder los estribos. Terminó la entrevista con calma, respondiendo las últimas preguntas, incluso cuando Margaret intentó una última táctica turbia. ¿Y por qué deberíamos creer que se puede trabajar bajo presión sin quebrarse? Sarah sonrió levemente, sin intimidarse. Porque creo que la presión saca lo mejor de nosotros. Y nunca huiré de los desafíos. Margaret suspiró, visiblemente irritada por no haber obtenido la reacción esperada. Muy bien, señorita Johnson, gracias por su tiempo. Pero dudo que sea apta para este puesto. Sarah se levantó, inclinó la cabeza cortésmente y salió de la habitación. Cada paso por el pasillo parecía acercarla más a su ira, pero también a su determinación. Apenas salió, sintió una presencia detrás de ella. En la habitación contigua, David Johnson, su esposo, la observaba con el rostro sombrío y los puños apretados. Lo había visto todo. ¿Y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba? Sarah regresó a casa, con las manos temblorosas aferradas a su bolso. La llovizna de Manhattan había empezado a caer, y las gotas resbalaban por su rostro como lágrimas silenciosas. En su apartamento, se desplomó en el sofá, desprendiéndose por fin de la máscara de cortesía que se había visto obligada a mantener toda la mañana. Salió mal, muy mal, murmuró con voz temblorosa. David, su esposo, la miró con serena intensidad, pero tras su mirada se escondía una ira latente. Lo sabía todo. Había observado cada diálogo, cada palabra humillante que Margaret Collins había pronunciado. Dime exactamente qué pasó, preguntó en voz baja pero firme. Sarah revivió cada momento, describiendo las críticas, las risas y el gélido desprecio de Margaret. David escuchaba atentamente, apretando los puños bajo la mesa de centro. Una chispa de determinación se iluminó en sus ojos. Te prometo algo, Sarah, dijo finalmente. Esta injusticia no quedará impune. Pero actuaremos estratégicamente, no con ira. Sarah miró hacia arriba, intrigada. ¿Cómo? Preguntó ella. Conozco a Margaret Collins. Es arrogante, pero también imprudente cuando cree tener la sartén por el mango. Voy a asegurarme de que se dé cuenta de lo que ha hecho, delante de todos, de la forma más clara posible. David entonces comenzó a preparar su plan. Tomó notas, organizó reuniones y consultó discretamente a algunos colegas de confianza. La idea no era simplemente castigar a Margaret,
sino revelar la verdad y restaurar la dignidad de Sarah sin que tuviera que luchar sola. Mientras tanto, Sarah sintió una mezcla de alivio y admiración por su esposo. Sabía que podía ser discreto y eficaz, pero nunca imaginó que su protección sería tan poderosa. Al día siguiente, David convocó una junta general, aparentemente para discutir nuevos planes estratégicos para la empresa. Margaret, pensando que todo marchaba con normalidad, no sospechó nada. Se mantuvo firme, orgullosa de sí misma, creyendo que su posición y autoridad eran intocables. Margaret, dijo David con calma delante de todos los ejecutivos, ¿puedes explicarme cómo evalúan a los candidatos para puestos clave en la empresa? Margaret, sorprendida, tartamudeó. Dependiendo de sus habilidades y experiencia. David continúa, implacable pero más educado. Muy bien. ¿Cómo explica entonces su rechazo a Sarah Johnson, a pesar de sus excepcionales habilidades y su notable trayectoria? El silencio invadió la sala. Los colegas intercambiaron miradas, dándose cuenta de que un secreto había empezado a revelarse. Margaret sintió que se le enrojecía la cara, incapaz de responder. La tensión era palpable. David lanzó una mirada sutil a Sarah, quien acababa de entrar en la habitación, temblorosa pero orgullosa. En ese momento, la dinámica ya había cambiado. Margaret comprendió, por primera vez, que acababa de subestimar a alguien mucho más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. La sala de reuniones estaba en silencio. Todos los empleados presentes sentían la atmósfera eléctrica que flotaba en el aire. Margaret Collins, de pie junto al proyector, se dio cuenta de que algo andaba mal. Su sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por un nerviosismo palpable. David Johnson se levantó tranquilamente, con la mirada fija en Margaret, pero todos en la sala podían sentir la autoridad y el control que emanaban de él. Margaret, comenzó con voz tranquila pero firme, me gustaría que explicaras públicamente por qué trataste a Sarah Johnson de esta manera durante su entrevista. Un murmullo recorrió la habitación. Sarah permanecía un poco apartada, con el corazón latiendo con fuerza, observando cada movimiento de Margaret. Margarita balbutia. Yo pensé que ella. David levantó un dedo para cortárselo. ¿Qué creías exactamente? ¿Que podías humillar a alguien simplemente porque podías? ¿Que tu arrogancia sería tolerada aquí? Margaret temblaba. Los ejecutivos presentes intercambiaron miradas de asombro. Pocos la habían visto perder la compostura. David continúa, implacable. Sabías que tenía todas las habilidades necesarias para este puesto, y aún así la menospreciaste. Y lo que no sabías, hizo una pausa, dejando que el suspenso creciera. Es porque Sarah Johnson no solo es una candidata excepcional, sino que también es, mi esposa. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Surgieron murmullos entre sus colegas, y Margaret sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Comprendió que acababa de ser expuesta, humillada delante de todos. Pero, balbuceó, incapaz de formular una defensa coherente. David se acercó a Sarah con dulzura, tomándola del brazo suavemente. Sarah, creo que te mereces una oportunidad aquí, si la quieres. Y te aseguro que nadie volverá a tratarte así. Sarah sintió una oleada de alivio y orgullo. Respondió con una sonrisa. Gracias, David. Pero quiero que se haga justicia. No solo por mí, sino por todas las personas que algún día podrían sufrir el mismo trato. David asintió, admirando su fuerza y coraje. Margaret, en cambio, estaba completamente conmocionada. Su reputación acababa de derrumbarse, e incluso sus aliados más cercanos en la empresa ya no sabían cómo apoyarla. Ese día, la sala de reuniones no solo fue el escenario de una humillación para Margarita, sino también el símbolo de una victoria discreta pero brillante. El mérito, la dignidad y la estrategia habían triunfado sobre la arrogancia y la crueldad. Sarah salió de la reunión con la cabeza bien alta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su valentía había dado sus frutos. Y David, a su lado, sabía que esto era solo el principio, el verdadero reconocimiento de Sarah estaba a punto de comenzar.
Los días posteriores a la entrevista pública estuvieron marcados por un cambio sutil pero radical dentro de la empresa. Margaret Collins, antes temida y respetada, se encontraba ahora aislada. Sus compañeros, al presenciar su derrota, comenzaron a perder la fe en ella. Todos comprendieron que había abusado de su poder y que ya no era intocable. Sarah, por su parte, entró en la compañía con una confianza renovada. La recibieron con sonrisas sinceras y brazos extendidos. Los murmullos de injusticias pasadas se transformaron en murmullos de admiración. No buscaba venganza, simplemente quería demostrar que el talento, la dignidad y el coraje siempre triunfan. David, discreto pero vigilante, se aseguró de que Sarah nunca más fuera sometida a humillación. Cuando anunció oficialmente que Sarah ocupaba el puesto para el que había sido reclutada originalmente, demostró tacto y firmeza. Sarah Johnson asumirá ahora las responsabilidades que le corresponden por sus méritos. Espero que todos la apoyen en sus funciones, como corresponde en una empresa basada en el respeto y la profesionalidad. Margaret, presente en la sala, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La venganza que había ignorado estaba ahora perfectamente orquestada, sutil pero implacable. Su posición se vio disminuida y sus decisiones ahora eran objeto de escrutinio. Sarah, de pie junto a David, sonrió con gratitud, pero también con orgullo. Comprendió que su fuerza no provenía de la venganza en sí, sino de cómo había decidido dejarla manifestarse, con paciencia, dignidad y justicia. Más tarde, en la tranquilidad de la oficina, David tomó la mano de Sarah. Fuiste increíble, Sarah. Tu fuerza y valentía marcaron la diferencia. Juntos cambiamos el juego, David, respondió ella con los ojos brillantes. Este fue un punto de inflexión en sus vidas y en la empresa. Sarah había demostrado que la inteligencia, la perseverancia y la dignidad podían triunfar sobre la arrogancia y la crueldad. Y Margaret, confrontada con la realidad de sus actos, comprendió que la humillación que había infligido jamás podría ser borrada. En los días siguientes, la empresa recuperó el equilibrio, el respeto y la competencia finalmente fueron reconocidos por lo que eran. Sarah, fuerte e inspiradora, se convirtió en un modelo a seguir para sus colegas. Y, en silencio, supo que el verdadero poder no residía en la autoridad ni en la posición, sino en la capacidad de mantener la dignidad ante la adversidad. Así terminó la historia de humillación transformada en triunfo, una lección de coraje y justicia que quedaría grabada en la empresa y en la memoria de todos los que habían presenciado ese espectacular cambio.